En ningún caso se ha paralizado la gestión y resolución de estos subsidios. Está absolutamente en marcha. Buenas noches. El Gobierno no niega, pero parece que una de las medidas estrellas de los ya llamados viernes sociales o viernes electorales se queda en agua de borrajas poco después de haber despegado en el Consejo de Ministros. El subsidio a los parados de 52 años paralizado con un aterrizaje forzoso. Tal y como publica el diario El Mundo, las oficinas de empleo se han visto esta mañana sumidas en el caos y han remitido al Servicio Público de Empleo Estatal la paralización de muchas de estas solicitudes. El Ejecutivo dice que es porque son dudosas, pero los expertos hablan de un decreto escrito mal y rápido. Intento a la desesperada para hacer campaña y tras el que es posible que veamos rectificaciones. El efecto de estos viernes sociales en la voluntad electoral de los españoles no está definido si nos fijamos en las encuestas. Las últimas que hemos conocido hoy, la de La Razón y la del Español. Mientras que la primera habla de una posible reedición del Pacto a la Andaluza, la segunda dibuja un escenario en el que el Partido Socialista sumaría con Ciudadanos para evitar el gobierno Frankenstein, pero por ahora no son más que encuestas. Más noticias en titulares. El Partido Socialista no consigue librarse de la polémica por el lío del referéndum de Miquel Iceta. El líder del PSC intenta salir al paso pidiendo disculpas, pero sin modificar ni una de sus palabras. Para el separatismo catalán, esas palabras suponen lo que en realidad piensa el gobierno de Sánchez. Iceta se li va escapar, ho saben perfectament. Si hi ha una majoria imbatible, hi ha una majoria claríssima a favor de la independència d'aquest país, és que això no tenen cap més remei que abordar-ho y trobar una solución democrática. Mañana da comienzo la 8ª semana de juicio al golpismo catalán. El comisario que llevó a cabo reuniones de coordinación para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, Ferran López, será el testigo estrella de esta semana. Mientras tanto, el prófugo Carles Puigdemont habla de la validez jurídica de la Declaración Unilateral de Independencia. Fue una declaración válida, hecha por un parlamento legítimo, democráticamente escogido, que además no ha sido rectificada por otro parlamento. Hay un hito y está realizado. Declarar la independencia es ser ilegal, pero ilegal no es delito. Hay que ser muy claros en esto. El Estado español está intentando criminalizar acciones políticas que el propio ordenamiento español no considera delitos. Exministros, diputados en el Congreso de los Diputados y hasta presidentes regionales formarán parte de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas. Dolors Montserrat dice adiós a la Cámara Baja para ser la número 1 popular a estos comicios. Vamos a poner freno a este fake relato del independentismo y del nacionalismo que siempre nos tiene acostumbrado en el mundo internacional. El Partido Popular, desde todos los años que hemos sido gobierno también en la Unión Europea, hemos hecho freno al independentismo y continuaremos haciéndolo. 1 de abril entra en vigor la ampliación del permiso de paternidad. 8 semanas en vez de las 5 actuales, aunque eso sí, su continuidad depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso. Los que hoy hayan sido padres, de momento, están de doble enhorabuena. Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad valenciana a una mujer como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras parecer pegar e insultar a su hija de 4 años. De acreditarse a qué pena podría enfrentarse, daremos respuesta a esta y a otras preguntas en nuestra sección de tribunales. Lo están viendo, así es como disparan los grupos de paramilitares del régimen chavista de Nicolás Maduro a unos ciudadanos, vecinos de Caracas que se manifestaban pacíficamente para rechazar la falta de suministro eléctrico y de agua potable. Que estos son golpes de una guerra eléctrica para volver loco a este país, para volver loco al pueblo. Y no lo vamos a permitir. Estamos concentrados. En primer lugar, yo concentrado.
Los españoles apostarían por repetir el pacto a la andaluza tras el 28 de abril. Así se desprende de la última encuesta que publica hoy el diario La Razón. El Partido Socialista sería la formación más votada, por lo que se sentaría en el Congreso de los Diputados con entre 109 y 113 asientos. El Partido Popular lo haría con 93-96, Ciudadanos con 56-59, Podemos con 26-28 y Vox con 23-25. Como ven, si sumamos la estimación más alta de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, obtendrían 180 escaños, 4 más de la mayoría absoluta. En el sondeo que publica El Español también ganaría Pedro Sánchez, aunque con una cifra superior. El Partido Popular se quedaría en segunda posición y muy distanciado del socialismo, con una horquilla de entre 69 y 74 escaños. La formación de Albert Rivera obtendría 48-54, Vox 31-37 y Podemos 28-34. Este barómetro abre la puerta a un posible pacto entre Ciudadanos y PSOE para evitar el gobierno Frankenstein, es decir, el del bloque de la moción de censura de socialistas con separatistas, proetarras y nacionalistas. Dolors Montserrat, número 1 del Partido Popular a las elecciones europeas. Así lo ha anunciado Pablo Casado en un desayuno informativo. Montserrat, que fue ministra de Mariano Rajoy y actual portavoz en el Congreso de los Diputados, se va a Europa, sobre todo por su experiencia clave en torno al conflicto catalán. El actual portavoz del PP en el Parlamento, Esteban González Pons, será el número 2 de la candidatura. En el tercer puesto irá Antonio López Istúriz y a continuación estará Ángel Garrido. También veremos en estas listas a exministros José Manuel García Margallo como séptimo o Juan Ignacio Zoido en el puesto número 12. Derrotar en las urnas al nacionalismo, al populismo y a la antipolítica, porque Europa es la solución a los retos de la globalización y Europa es el antídoto y la vacuna al nacionalismo. Vamos a poner freno a este fake relato del independentismo y del nacionalismo que siempre nos tiene acostumbrado en el mundo internacional. El Partido Popular, desde todos los años que hemos sido gobierno también en la Unión Europea, hemos hecho freno al independentismo y continuaremos haciéndolo. Es un momento en el que, por desgracia, en muchos países hay partidos antieuropeístas y creo que el Partido Popular, que es un partido profundamente europeísta, tiene que hacer una labor importante para seguir manteniendo eso que todos queremos, que es que la Unión Europea siga existiendo y siga existiendo todavía con más competencias y ayude también a que Europa se una y ser más España dentro de Europa, que es lo que siempre hemos creído. La intención del líder popular con la apuesta de Dolors Montserrat para las europeas del 26 de mayo es equipararla a la del Partido Socialista con Josep Borrell. Pablo Casado ha asegurado que su representación en Bruselas tiene que tener claro qué hacer para combatir el separatismo. Esta lista, puedo decirlo, querida Dolors, tiene un marcado carácter catalán, porque una de las cuestiones fundamentales en las que el Partido Popular quiere dar la batalla en las instituciones comunitarias es a las fake news y al falso relato del nacionalismo, que por ejemplo la semana pasada tuvo su expresión en un comunicado de 41 senadores franceses que el Partido Popular no va a tolerar. Y no son las únicas novedades en torno al Partido Popular que hemos conocido hoy, también más propuestas electorales. Pablo Casado pone encima de la mesa una jerarquía de los cuerpos de seguridad en España. Pensamos que la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas y las policías locales y las guardias urbanas es algo que hay que destacar. No podemos volver a ver ese tipo de enfrentamientos como vimos en el 1 de octubre y no podemos tolerar las órdenes ilegales que los propios sindicatos de los Mossos d'Esquadra están denunciando en Cataluña. El monopolio de la fuerza corresponde al Estado. De hecho, el Estado moderno surge por la hacienda y por el monopolio de la fuerza, no solo de la defensa, no solo de las fronteras, también de la seguridad ciudadana. En medio de una combativa campaña electoral hay una cuestión, la del archivo de Salamanca, que consigue poner de acuerdo a los tres partidos del llamado centro-derecha. El gobierno de Pedro Sánchez cada vez tiene más frentes abiertos en lo que al franquismo se refiere. A las dificultades para la exhumación de Franco o los atrasos en la elaboración de un censo de víctimas, se suma ahora la polémica restitución de los papeles del archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Unos papeles que el gobierno de Cataluña mantiene en su poder de manera ilegal y con los que tal vez se aprovechen para satisfacer los intereses de los separatistas catalanes. No cabe duda que al Ejecutivo Socialista se lo están poniendo muy difícil esta vez, y es que los líderes nacionales del PP, Ciudadanos y Vox de nuevo cierran filas para suscribir
suscribir el manifiesto de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca en defensa de la unidad del Centro Documental de la Memoria Histórica. Además, celebran en su comunicado que estas tres fuerzas políticas valoran incorporar a los programas electorales algunas medidas para poner fin a esta polémica y blindar de una vez por todas el Archivo de Salamanca. Y muchas son las caras conocidas que han querido sumarse a esta defensa del Archivo de Salamanca, entre ellos Javier Ortega Smith, Josep Bou y decenas de candidatos y portavoces del PP y Ciudadanos en varias comunidades autónomas. La entidad contempla ahora también nuevas acciones legales contra el Ministerio de Cultura si mantiene su pasividad, porque aseguran ni cumple ni hace cumplir la ley a la Generalitat de Cataluña para que devuelva estos cientos de papeles que aún custodian los separatistas de manera ilegal. Además de entidades políticas, también se está sumando la marcha social para reclamar a la Generalitat que devuelva los archivos. Un ejemplo es el atleta Antonio Sánchez, director deportivo de la Real Federación Española del Atletismo, que ha firmado el manifiesto de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez. Señor Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Comprometidos a llevar la defensa del Archivo de Salamanca en su programa, pero ¿han cumplido PP, Vox y Ciudadanos? Vox, desde el primer minuto, me reuní con Santiago Abascal y dijo: ya lo tenéis incorporado. Vamos a defender el Archivo de Salamanca porque defendiendo el Archivo de Salamanca estamos defendiendo la unidad de España, el lugar donde conserva la memoria el pueblo español, el Archivo de Salamanca. Partido Popular, iniciamos las conversaciones y van muy bien. Hace pocas horas, personas cercanas del equipo de Pablo Casado me decían: está a punto de hacerlo público. Lógicamente tiene que ser el que lo haga. Creemos que las cosas van muy bien con el Partido Popular y también lo va a asumir, lo va a llevar a su programa electoral. De Ciudadanos tenemos menos noticias en este momento. De quien las tenemos muy claras son del PSOE. Ha rechazado firmar nuestro manifiesto y lo primero que va a hacer si gana las elecciones es entregar más Archivo de Salamanca a los separatistas y, por supuesto, no les va a pedir absolutamente nada que devuelva ningún documento al Archivo Nacional de Salamanca. Del PSOE lo tenemos muy claro. Solo puede sobrevivir políticamente Pedro Sánchez si pacta con los separatistas. Y lo primero que le ponen sobre la mesa los separatistas es el Archivo de Salamanca. Y ante eso hicimos una llamada de socorro a Ciudadanos, al Partido Popular y Vox. Los tres han firmado a través de sus líderes nacionales nuestro manifiesto. A los tres le hemos pedido que lo incluyan en sus programas electorales. Vox ya ha dicho que sí. Partido Popular, estamos convencidos que faltan muy pocos días para anunciarlo. De Ciudadanos va más retrasadas las conversaciones. Esperemos que al final lo consigamos. Aquí estamos defendiendo España, la unidad de España, defender el Archivo de Salamanca. El último fichaje para la causa, conocido recientemente, es el del célebre atleta y hoy presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Antonio Sánchez. ¿Qué más nombres apoyan esta causa? Muchísimos, en todos los ámbitos. A quienes nos estén en este momento escuchando del mundo taurino, Santiago Martín Elviti, uno de los grandes toreros de la historia de España, Santiago Martín Elviti, ha firmado nuestro manifiesto. ¿Por qué? Porque dice: si los españoles no defendemos lo nuestro, ¿quién nos lo va a defender? El exportero, una gloria de la Unión Deportiva Salamanca, contertulio en programas deportivos de televisión, Jorge de Alessandro, también han firmado, y con el mismo argumento: ¿cómo no vamos a defender lo nuestro? Te digo, figuras relevantes del mundo de la cultura, de la política, intelectuales. Alejo Vidal Cuadras, que fue vicepresidente del Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, María San Gil. Cada día se están sumando figuras de relieve nacional, porque saben lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la nación, España. Este sábado la Asociación España y Catalans le homenajea un acto que denuncia la conducta expoliadora y la intención de manipuladora de la Generalitat. ¿Qué mensaje trasladará en este acto? Bueno, que los homenajeados tienen que ser ellos, España y Catalans. Los catalanes, que son la inmensa mayoría que se sienten españoles, están siendo acosados cada día en sus puestos de trabajo, en los colegios, en las calles. Lo que le voy a decir es que no están solos, que el resto de españoles estamos con ellos, codo con codo, que no están solos, que vamos a luchar para acabar con esta infamia que han provocado los separatistas. Señor Sánchez, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer.
Miquel Iceta intenta salir de la polémica por su enredo con el referéndum. El líder del PSC aseguraba la pasada semana que si un alto porcentaje de los catalanes querían votar, habría que solucionarlo. Hoy el socialista pide perdón, pero no rectifica. Creo que, en fin, las campañas se están convirtiendo en un intercambio de cápsulas ya preparadas y eso, pues, en fin, son las reglas del juego y como soy el primero que ha de conocerlas, pues, si algo hago mal, a mí no me cuesta nada disculparme. Ahora, lo que sí que debo decirle es que alguien pueda pensar a estas alturas que yo soy un independentista peligroso, ¿no? Esto es lo que no deja de sorprenderme cuando en Cataluña todo el mundo sabe que el Partido Socialista se ha opuesto de forma frontal a la independencia. Pero no es la primera vez que un socialista cae en el relato independentista. Aunque el programa electoral del PSOE ni siquiera menciona el proceso separatista catalán, podría decirse que el discurso sobre el tema no lo tienen muy aprendido, pero no solo Iceta. Un govern no pot decidir qui va a la presó y qui no. Un gobierno no, pero él sí. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado. Valora también el tiempo en prisión de los separatistas I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult, sí. Y no es el único que de repente pide el indulto. Teresa Cunillera seria partidària de concedir indults? Però és que per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició també igual de ferma del que accepta la sentència. Això ho veurem d'aquí uns mesos. Bé, si es demana l'indult, jo soc partidària, clar. Siempre defendiendo los intereses de los separatistas. Hay que recordarle que es una figura que está en la Constitución y que no implica el perdón del delito, por cierto. Tantas idas y venidas se acaban reflejando en las urnas. Desde la última vez que el PSC ganó las elecciones en el 2003, la pérdida de votos, como ven, es notoria. Hablamos de un partido en el que su presidente es el mismo que dijo que convocaría elecciones cuanto antes, el que dijo que no pactaría con independentistas y el mismo que aseguró que no existía delito de rebelión en Cataluña. Seguimos en Diario de Campaña porque el Partido Popular continúa intentando evitar el tema del aborto recurriendo al problema catalán. El líder de la formación, Pablo Casado, no se cree las declaraciones de Iceta, al tiempo que propone endurecer las medidas de aquellos que se salgan de la senda de la legalidad. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que el señor Iceta ha sido muy claro y no solo ha avalado la estrategia de Sánchez de vender España a trozos, sino de venderla a plazos. Y ha fijado, casi alentando a que siga el adoctrinamiento educativo y la manipulación mediática de los medios públicos, ya ha alentado a que si en 10 años hay 65% de independentistas en Cataluña, habrá que consultar a ellos a través de un referéndum. Pero para el separatismo las declaraciones de Iceta no fueron un error del socialista. Pero Aragonés se lo toma como un desliz de lo que de verdad piensa. El vicepresidente de la Generalitat asegura que el propio Pedro Sánchez es consciente de que la única vía para Catalunya és el referèndum. Però al senyor Iceta se li va escapar, ho saben perfectament. Si hi ha una majoria imbatible, hi ha una majoria claríssima a favor de la independència d'aquest país, és que això no tenen cap més remei que abordar-ho i trobar una solució democràtica. Para muchos de los varones socialistas, lo mejor es correr un tupido velo sobre este asunto. Es por ello que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o la ministra Meritxell Batet han salido públicamente a aseverar que el Partido Socialista nunca pondría en riesgo la unidad de España y que el asunto está totalmente zanjado. Bueno, yo tengo muy claro que el PSOE nunca adoptará ninguna decisión que ponga en peligro la unidad de España. Y como lo tengo tan claro, no hace falta estarlo repitiendo todos los días. El PSOE no va a estar nunca en ninguna decisión que ponga en peligro la unidad de España. Está zanjado. Yo entiendo que haya partidos que les interesa alimentarlo y alargarlo todo lo que puedan. El Partido Socialista ha defendido siempre la Constitución y el Estatuto de Autonomía y nuestro marco de convivencia. Y es lo que vamos a seguir defendiendo. Y por tanto, el referéndum no tiene cabida. Por su parte, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, ha preferido usar la polémica como otro intento de acercamiento de posturas a Ciudadanos. Escuchen lo que decía esta mañana el socialista. Apoyo a una investidura no presupone ningún acuerdo, ningún pacto, ninguna coalición. Es un apoyo a una investidura. Y yo creo que dije algo de sentido común. Para recibir apoyos, prefiero aquellos que no cuestionen la unidad de España.
Pura Kale Borroka, radicales apedrean la sede de Vox en Baleares. La sede ha vuelto a ser atacada por radicales este fin de semana. Se han lanzado piedras que han impactado contra el cartel y los cristales. En esta ocasión los radicales han pintado también el escaparate de un establecimiento comercial que se sitúa justo enfrente, una óptica. Los propietarios del negocio han sido víctimas de un ataque indiscriminado, lo que les ocasionará considerables pérdidas económicas. El ataque se ha producido coincidiendo con la multitudinaria concentración de Vox en Barcelona de este sábado, jornada en la que independentistas agredieron a manifestantes y causaron graves destrozos en la ciudad. Este fin de semana el separatismo catalán volvía a quitarse la careta para mostrar su lado más violento. El sábado los CDR, la CUP y los de Arran reventaban la manifestación que tenían organizada los de Vox en Barcelona, porque todos ellos tenían planeado al dedillo el cinturón violento que formaron alrededor del acto de la formación de Abascal. Comenzaron construyendo barricadas con vallas y contenedores para impedir el acceso al mitin de Vox. Algunos incluso tiraron de ingenio y construyeron una hoguera ante la línea policial, aprovechando material de obra y algo de mobiliario urbano. Mientras otro grupo de separatistas calentaba el escenario preparando un cubo repleto de piedras que usarían después para lanzárselas a los manifestantes de Vox. Aunque no pasaron desapercibidos tampoco algunos cánticos a los que nos tiene acostumbrados el separatismo radical. Así, con estos gritos, increpaban a una pareja que llevaba la bandera de España atada al cuello. Y así terminaron algunos manifestantes víctimas de los que se encargaron de propagar el odio durante toda la mañana del sábado. Sin embargo, los de Abascal han demostrado que todo esto, ni las peleas, ni los gritos, ni los insultos, tampoco los empujones y ni siquiera las amenazas van a conseguir pararles. Porque dicen, la España viva es mucho más fuerte que los traidores. Hablamos de todo ello con Jorge Campos, presidente de Vox Baleares. Señor Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha hablado usted de auténtico terrorismo callejero. ¿Qué ambiente se vive en Baleares? ¿Hay libertad política? Bueno, esto es muy bien dicho, esto es pura Kale Borroka. Lo que está pasando en Baleares es lo mismo que está pasando en Cataluña. Lo repetimos una y otra vez, si no paramos este proceso separatista que ya se inició hace años también en Baleares, en 5 años estaremos viendo estas lamentables escenas que tuvimos que sufrir en Barcelona el pasado sábado. Esto viene alimentado por aquellos que no quieren libertad política, por aquellos que están gobernando actualmente, el Partido Socialista aquí en Baleares conjuntamente con los partidos separatistas y que quieren de alguna manera acabar contra todo aquel que piensa distinto. Por esto estos grupos radicales, estos auténticos Kale Borroka, se sienten envalentonados y hacen lo que hacen. En este caso, además de la sede de su partido, ha resultado afectado también un comercio cercano. ¿Qué solución ofrece el Ayuntamiento de Palma, si es que ofrece alguna? Bueno, el Ayuntamiento de Palma evidentemente no ofrece ninguna solución. De hecho, es que ni ha condenado los hechos. Bueno, no los ha condenado ninguno de los partidos que ahora gobiernan. La solución que dan estos señores es precisamente reunirse con cabecillas de estos grupos que dan cobertura a los más radicales, entidades como por ejemplo la Obra Cultural Balear, que siempre sirve de paraguas a los más violentos, que además los financian económicamente con dinero público, con lo cual desde luego no esperamos nada de un ayuntamiento como el de Palma, que en estos momentos su alcalde es un señor del partido separatista pancatalanista MES, con lo cual ellos, no esperamos nada. También acabamos de ver los ataques sufridos este fin de semana en Barcelona. Varios heridos por las agresiones de los llamados antifascistas. ¿Hace responsable directo a Pablo Iglesias y a su alerta antifascista? Los responsables son Pablo Iglesias, la señora Colau, todos los responsables políticos de la izquierda, ya no solo la izquierda que no solemos llamar de extrema izquierda, pero que al final se alinean con esa extrema izquierda comunista de Podemos y de separatistas, que constantemente están animando a erradicar de una manera incluso violenta, como estamos viendo, a un partido absolutamente constitucionalista y que defiende la unidad de España como Vox, ¿no? También habría que pedir responsabilidades a esos otros irresponsables, a ese partido que se hace llamar Partido Naranja y que propone cordones sanitarios. Esta terminología y este querer apartar
de la vida política a un partido como Vox, que lo que quiere precisamente es que las libertades de todos se respeten, que la unidad de España se mantenga y que la Constitución no sea vulnerada constantemente, eso es una irresponsabilidad que después lleva a que los más radicales hagan lo que están haciendo. Ya son varios los miembros de Vox obligados a ir con escolta. ¿Es su caso o todavía puede pasear con tranquilidad por las calles de Mallorca? Pues mire, lamentablemente nosotros también llevamos seguridad privada porque hay ciertas zonas donde ya no podemos pasar, son aquellas donde los radicales se creen que la calle es suya. Pero ya lo dijimos el sábado en Barcelona y lo hemos vuelto a decir hoy. Por muchas agresiones, por muchas amenazas, por muchos insultos que recibamos, no nos van a callar. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, somos absolutamente necesarios para que nuestra democracia y para que la unidad de España siga adelante y sobre todo para que las libertades individuales no sigan siendo vulneradas por estos auténticos fascistas que son los que están produciendo este tipo de agresiones. Jorge Campos, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Prisis Pilitics, les parecerá de broma, pero lo cierto es que esta es la expresión que TV3 usa ahora para hacer referencia a los golpistas encarcelados. Es su forma, un tanto burlesca, para saltarse a la torera el mandato de la Junta Electoral Central. Para el organismo, expresiones como exilio, presos políticos o juicio de la represión vulneran la neutralidad informativa, ya que se identifican con los mensajes electorales de determinadas opciones políticas. Un año y medio después del referéndum del 1 de octubre, de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, Carles Puigdemont insiste en la validez jurídica de la misma. El expresidente y fugado de la justicia española hace balance en una entrevista y niega haber cometido algún delito. Fue una declaración válida, hecha por un Parlamento legítimo, democráticamente escogido, que además no ha sido rectificada por otro Parlamento. Hay un hito y está realizado. Declarar la independencia es ser ilegal, pero ilegal no es delito. Hay que ser muy claros en esto. El Estado español está intentando criminalizar acciones políticas que el propio ordenamiento español no considera delitos. El comisario Ferran López, que llevó a cabo reuniones de coordinación para impedir el 1 de octubre, centrará las testificales de la próxima semana en el juicio al proceso separatista. Además, casi 50 testigos declararán esta octava semana, ¿no? Maribel de Jesús, redacción de Informativos. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Nueva semana de juicio que se centrará en las testificales de los mandos de policía. Están citados a declarar en 3 sesiones más de 50 testigos. Seguirán las declaraciones de los guardias civiles y de los Mossos de Escuadra. A esto se añadirán las declaraciones de 2 cabos de Badalona, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía y 2 comisarios. Pero entre todos estos testigos destacan 2 nombres propios, que son el de Luis Ferran y Juan Carlos Molinero. Ambos son los 2 altos mandos de Mossos que quedan por declarar en este juicio a los golpistas y lo harán el miércoles. Luis Ferran fue el que sustituyó a José Luis Trapero, coordinó las reuniones para impedir el 1 de octubre y fue el jefe de los Mossos de Escuadra durante el 155. Juan Carlos Molinero era el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial durante el 20 de septiembre y el 1 de octubre. Ambas declaraciones serán clave para este juicio a los golpistas, pero hay que tener en cuenta que tanto Ferran como Molinero están investigados por el juzgado de Cornellá, que investiga la pasividad de la policía catalana el 1 de octubre, por lo que se podrán negar a contestar las preguntas ante el Supremo que puedan perjudicarles ante esta causa abierta contra ellos. Mañana comenzará a declarar en la octava semana de juicio el comisario jefe de Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña. Maribel, gracias y muy buenas noches. Y en página de tribunales, declaración del extesorero del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja a través de videoconferencia. Luis Bárcenas considera que el objetivo de la sentencia de la Audiencia Nacional era echar a la formación del PP del Gobierno. Porque desde su punto de vista, primero, se está incumpliendo la ley al traer a este procedimiento cosas que están pendientes de enjuiciamiento y sobre todo porque para este señor particular no ha quedado acreditado en ningún caso la financiación irregular del Partido Popular. La policía intentó robar a Bárcenas una copia de los discos duros que destruyó el PP. Lo cuenta en exclusiva el diario El Mundo. Nos vamos en directo hasta su redacción con Esteban Urreicieta. Esteban, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Uno de los principales objetivos de la Operación Kitchen fue precisamente arrebatar esa información a Bárcenas. ¿De qué clase de documentos y material hablamos?
Bueno, pues durante los interrogatorios de la pasada semana, y no había trascendido hasta ahora, se desvelaron por parte de algunos exaltos mandos policiales que uno de los principales objetivos de esa denominada Operación Kitchen, que tenía como objetivo oficial investigar la fortuna oculta del señor Bárcenas, pero que el objetivo real pasaba por literalmente robarle su arsenal contra el Partido Popular y así proteger a la cúpula del partido, pues tenía, como digo, entre sus objetivos robarle, arrebatarle la copia que había hecho de los discos duros destruidos a martillazos en Génova por el PP, unos discos duros de sus ordenadores de trabajo en los que almacenaba bueno, pues abundante documentación vinculada con la caja B del partido y concretamente listas de donantes y agendas con detalles de las reuniones de los empresarios entregando dinero negro al partido para que se financiara irregularmente. Cuentas en El Mundo que la Fiscalía Anticorrupción ya la ha bautizado como una operación parapolicial. ¿A qué altos mandos salpica? Bueno, de momento está imputada toda la antigua cúpula policial durante la época de Jorge Fernández Díaz como ministro. Todos los altos mandos o la mayor parte de altos mandos que giraban en torno a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, incluidos históricos comisarios como José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño, están imputados en este procedimiento, acusados entre otras cuestiones de malversación de caudales públicos y de robo, de sustracción de documentos a Luis Bárcenas. Y por lo tanto está afectado, digamos, el segundo grado de mando en el Ministerio del Interior. Queda, por lo tanto, que este escándalo traspase la barrera del secretario de Estado de Interior, del ministro y del director general de la Policía. Hasta el momento han estado aforados y por lo tanto, bueno, pues el escándalo no ha ido a más en lo que respecta a ellos, porque si se toma declaración a alguno de ellos en calidad de aforados, toda la causa tiene que irse al Supremo. Por lo tanto, ese escenario o esa fase se abordará próximamente por parte de los investigadores. Y a día de hoy, Esteban, ¿tiene el matrimonio Bárcenas material sensible que pudiese comprometer a Génova 13? Bueno, yo tengo la convicción de que sí, y además su entorno se ha encargado de trasladar durante mucho tiempo que sí, que tiene material sensible que todavía no ha salido a la luz. Lo que ocurre es que estratégicamente no le interesaba. Bárcenas ha esperado, en primer lugar, a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional de la primera época del caso Gürtel, en la que se le condenó nada menos que a 33 años de prisión, y ahora está esperando el recurso de casación ante el Supremo con la esperanza y el anhelo de que tanto su condena como la de su mujer, que se eleva a 15 años de cárcel, pues sean sustancialmente rebajadas. Por lo tanto, yo creo que en los planes de Bárcenas en estos momentos no está aflorar ningún tipo de material sensible, que por otra parte, insisto, yo tengo la convicción absoluta de que sigue obrando en su poder. El ex tesorero del PP ha declarado en el Parlamento de La Rioja. ¿Qué te parece que diga ahora Bárcenas que no está acreditada la financiación irregular? Bueno, es una declaración que desde luego se contradice con todo lo que él ha venido diciendo hasta ahora. Sus propios papeles, sus propios manuscritos reflejaban y confirmaban esa financiación irregular. Y él siempre ha admitido, no solo que ha admitido, sino que ha explicado con todo lujo de detalles cómo se llevaba a cabo esa financiación irregular del partido, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Por lo tanto, bueno, pues Bárcenas, si ahora dice que no ha quedado acreditada, pues es una afirmación cuando menos absurda, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho anteriormente. Esteban, gracias y muy buenas noches. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Pablo Iglesias aseguraba este fin de semana que las cloacas del Estado siguen funcionando para mentir. Lanza la piedra, pero esconde la mano, asegurando que no puede revelar si tiene más información, ya que sobre la causa, dice, hay secreto de sumario. Hoy Fernando Grande Marlaska le ha respondido. El Ministerio del Interior del Gobierno de España, se me deja que se lo vuelva a reiterar, desde luego lo único que hay es policías, guardias civiles, funcionarios de instituciones penitenciarias, funcionarios laborales absolutamente
cómplices de la ley y de la Constitución. La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a la presidenta de la Asociación Infancia Libre por un presunto delito de sustracción de menores, ya que tenía a su hijo de 11 años sin escolarizar y sin contacto con el exterior. Redacción, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. María Sevilla ha sido detenida este fin de semana en Tarancón. Llevaba fugada desde finales de 2018 tras incumplir una sentencia judicial que otorgaba la custodia del menor al padre. Como decías, el niño estaba oculto y incomunicado en una finca de Cuenca. No había sido llevado al colegio ni tampoco a ver un médico. Esta finca estaba rodeada de vallas y de fuertes medidas de seguridad. Allí la policía además ha encontrado otro menor que es hijo de María Sevilla y de su actual pareja. Las primeras pesquisas policiales sugieren que esta actual pareja estaba involucrada de alguna manera en el presunto secuestro, ya que se encargaba de vigilar la zona y cuando no había presencia policial dejaba al niño que fuera a dar una vuelta alrededor de la finca. Por último, destacar que María Sevilla fue invitada al Congreso de los Diputados en 2017 por Podemos para hablar, atención, sobre los abusos contra la infancia. Desde el partido de Pablo Iglesias han querido negar cualquier tipo de vínculo con la detenida. Pepe, gracias y muy buenas noches. Lo analizamos en nuestra sección de tribunales con el abogado penalista José Carlos Velasco, de Fuster Fabra Abogados. Señor Velasco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿de qué delitos estamos hablando? ¿A qué pena podría enfrentarse esta mujer? Bueno, estaríamos hablando de un delito de sustracción de menores del artículo 225 bis del Código Penal y la pena que podría suponer una condena sería de 2 a 4 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años. La patria potestad es básicamente las decisiones de los padres respecto a los menores. ¿Pero cuál es el origen de la acción de la madre? Bueno, parte de un divorcio, hay 2 tipos de divorcio, de mutuo acuerdo y contencioso. En este caso sería un divorcio contencioso y de alta conflictividad, es decir, que bueno, entre los padres había una bastante mala relación y de ahí partió una sentencia en la que le otorgaban la custodia al padre. ¿Cuánto es de frecuente que se otorgue la custodia al padre? Y de ser así, ¿de qué circunstancias estaríamos hablando? Bueno, no es lo habitual que le otorguen la custodia al padre y eso depende, por ejemplo, mucho de que el menor, ante un psicosocial, ante un técnico del juzgado, pues manifieste la voluntad de querer estar con el padre y que entienda que con el padre va a estar en mejores circunstancias por varias razones que con la madre. ¿Y cómo son de habituales las custodias compartidas? Bueno, cada vez en este país son más habituales. Es cierto que hay ciertos partidos políticos que lo llevan de alguna forma en sus programas y en lo que es la vía judicial, lo que estamos hablando, el porcentaje a día de hoy menos de menores que en periodo de lactancia, que evidentemente es mucho menos frecuente porque la custodia es en principio para la madre, la custodia compartida cada vez es más frecuente y está a punto de igualarse casi un 50%. Pues señor Velasco, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Más asuntos. Fracasan las medidas electoralistas de Pedro Sánchez. Paralizado el subsidio a los parados de 52 años por las lagunas del decreto ley, aprobado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo. El diario El Mundo publica en su edición de este lunes que Trabajo ha enviado una instrucción a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal para que se paralice la tramitación de la mayoría de las solicitudes. El Gobierno lo desmiente y asegura que solo se han parado aquellas peticiones dudosas. En ningún caso se ha paralizado la gestión y resolución de estos subsidios. Está absolutamente en marcha. Según los primeros datos provisionales, se estima que desde el 14 de marzo, día en que se pudo empezar a solicitar este subsidio, es decir, hace 2 semanas, poco más de 2 semanas, hasta el 28 de marzo, del 14 de marzo al 28 de marzo, se han recibido 56.000 solicitudes, de las que 32.000 ya han sido aprobadas. Entramos en profundidad en este asunto con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Y Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿se ha paralizado o no se ha paralizado el subsidio a los parados? No, paralizado no. Lo que pasa es que cuando uno improvisa, cuando uno hace estas cosas con un ánimo electoralista, pues deja flancos o deja esquinas sin resolver en lo que es el decreto ley que se aprobó por trámite de urgencia. Entonces, ¿qué ocurre?
que hay gente que va a esas oficinas de empleo donde hay que pedir hora y te la dan un mes después y todas esas cosas con sus papeles a acreditar su condición de desempleado larga duración, haber cotizado 6 años, en fin, llevar ininterrumpidamente no sé cuántos los años como demandante de empleo, no haber recibido ninguna oferta, todo eso lo cumple. Pero hay ribetes, por ejemplo, la suficiencia económica del entorno familiar. Según el decreto, o con lo que se nos contó del decreto, eso no iba a ser tenido en cuenta en la concesión de estas ayudas. Y ahora, en algunas oficinas de empleo, pues esas que ellos entienden que tienen suficiencia económica han quedado soslayadas, pendientes de resolución. Porque el decreto no deja claro ese punto. También hay mucha gente que ha acudido a las oficinas de empleo a demandar esas ayudas y les han dicho, no, pero es que usted no está en los que tienen 52 o 55 años, sino que usted tiene 60. Como tiene 60, no es beneficiario de estas ayudas. A ver, vamos a ver, ¿qué dice el decreto? El decreto dice que todos. Pues entonces, ese es el problema, que han dejado muchos agujeros negros dentro del decreto que ahora hay que reinterpretar. Vamos a ver con qué criterios se reinterpretan. Y hay mucha gente que ha acudido y les han dicho, bueno, esto lo tenemos que consultar, no le podemos decir ni que sí ni que no. ¿Qué es la diferencia de esto que decía Ábalos? Entre los que han ido y a aquellos a los que se les ha dicho, efectivamente, usted tiene derecho a esto, ¿no? ¿Y el resto qué? ¿El resto es que no tiene derecho? Pues ya lo veremos, pero como han hecho un decreto dudoso, hay muchas zonas en tiniebla que habrá que ir despejando. Y otro asunto, Xavier, comienza abril y lo hace bajo el paraguas. Vuelven las lluvias, la bajada de termómetros y cuidado, no se excedan con la calefacción porque la factura de la luz vuelve a subir. El recibo subirá al menos entre un 4% y un 7% a partir de este mes de abril. La ministra Teresa Rivera argumenta que es porque no se ha conseguido renovar las medidas para contener el precio de la electricidad. Ya en el mes de marzo subió con respecto al mismo periodo del año pasado. El coste se situó en 72 euros, casi 3 euros por encima de los 69 de marzo de 2018. Bueno, Xavier, ¿por qué sube el precio de la luz? Bueno, sube en parte porque han desaparecido esas ayudas y en parte porque la subasta eléctrica sí demanda que el precio sea un poco mayor, porque bueno, hay problemas en la generación, tal como ha venido la configuración del clima en estos días, en este periodo de subasta. Lo que es lamentable es que todo eso se pueda producir con un recibo de la luz en el que el 57% depende del Estado. Son impuestos, son tasas, son incrementos, son cosas que dependen del Estado, que es el que más se lleva por cada kilovatio que todos ustedes tienen que soportar en el recibo de la luz. Si quieres un día, podemos hacer el descuento del recibo para que todos entiendan cuáles son las partidas que están pagando cada mes. Pues si te parece lo vemos mañana. Xavier, muy bien. Gracias y muy buenas noches. Los hombres que hoy se conviertan en padres están de doble enhorabuena, ya que entra en vigor la ampliación del permiso de paternidad. 8 semanas en vez de las 5 actuales. Casi 2 meses de descanso, de los cuales deberán disfrutar las 2 primeras semanas, al mismo tiempo que la madre inmediatamente después del parto o de la adopción. Las 6 semanas de descanso restantes las podrán repartir durante los primeros 12 meses, aunque eso sí, su continuidad depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que funciona al estar disuelta la Cámara del Congreso. Grito de la España vaciada. Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid para exigir una solución urgente contra la despoblación rural. Más de 80 plataformas han participado este fin de semana en la manifestación Revuelta de la España vaciada. Un reclamo que hacen esos municipios que desde hace décadas ven como sus vecinos tienen que marcharse a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades, mientras sus pueblos se van quedando despoblados. Ha sido una manifestación histórica. Era la primera vez que la capital madrileña acogía a diversas plataformas de 23 provincias españolas, todas ellas unidas por una misma causa. Reclaman medidas concretas que les ayude a frenar la brutal despoblación que están sufriendo. Un propósito que también ha unido a nuestros políticos. Desde el PSOE hasta 4 ministros llegaron hasta la Plaza de Colón para recabar el voto rural. Para hacer frente al reto demográfico y también a la extensión de la digitalización en el medio rural, son grandes retos para darle un futuro a una realidad. Mientras, desde el Partido Popular, Pablo Casado reivindicaba el medio rural que ha hecho grande a España. Que en estos 40 años de historia, mucha gente ha tenido que salir de sus aldeas, arrimar el hombro, trabajar, crear
un país maravilloso. Y para quitarse protagonismo, Pablo Echenique proponía que esta cuestión deberían solucionarla los movimientos sociales. De los movimientos que llevan décadas trabajando por proteger y por recuperar la España vaciada. Y un pacto de Estado es lo que proponen desde la formación naranja para poder lograr un equilibrio territorial. Hoy estamos aquí para que todos los españoles sean iguales, y sean iguales de verdad, vivan en un pueblo o vivan en la Castellana o en la Diagonal. Y por tanto, un proyecto de igualdad como ciudadanos tenía que estar aquí. Ya lo ven, todos ellos buscan lo mismo, que la España vacía vuelva a llenarse. En definitiva, quieren medidas reales y rurales. ¿Lograrán ponerse de acuerdo para conseguirlo? Novedades en torno al narcopiso de Simancas. La semana pasada se produjo la detención de la mujer que consumía y traficaba en esta vivienda. A los 2 días salió a la calle y de nuevo el temor volvió a instalarse en el edificio. Ayer la madre de la mujer, que es la propietaria del piso, llegó con agentes de policía. Patricia Tenorio, ¿qué fue lo que pasó? Muy buenas noches. Pues Alba, me atrevería a decir que por fin los vecinos de Simancas ponen punto y final a esta historia. En esta casa les contábamos que el martes detenían a Yoli, la hija de la propietaria, que actualmente vivía en el piso y que traficaba con droga en su interior. Pues 48 horas después, el jueves fue puesta en libertad y ese mismo día volvieron los toxicómanos a subir y bajar por el portal a recuperar esos hábitos. Pero si alguien podía frenar esto, Mercedes, la madre y única propietaria del piso que actualmente vive en una residencia. Ayer, acompañada por el resto de sus hijos, decidió plantarse en el portal de Castillo de Coca número 5 para detener la entrada de su hija al piso y llamar así a la policía. Finalmente, esta historia tiene final feliz porque un cerrajero ha entrado con la familia en la vivienda y han cambiado las 2 cerraduras del piso. El mayor susto, el estado en el que se encontraba la vivienda. Vean. Para que veáis. Se me encontrado una navaja por ahí. Por lo que hemos estado luchando, todos los vecinos, y para que veáis lo que tenían como piso. Aquí donde, aparte de nifar por el cristal, pues estaba todo lleno de preservativos. Está un poco limpio porque han estado aquí los hermanos, los familiares, pues limpiando un poco todo esto. Un final feliz que los vecinos, y con razón, aún no se creen. Perdona, muchas gracias, te lo tengo eternamente agradecido. Gracias. Muchas gracias. Que yo no tengo qué alegría, Dios mío. No pueden. Y vamos a poner aquí también la cerradura para que no puedan entrar. 1 de abril se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil. Lo hablamos con el historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué Franco no tuvo resistencia para entrar en Madrid en marzo? Bueno, fundamentalmente porque el Ejército Popular de la República estaba exhausto por todas las campañas que había venido desarrollando a lo largo de la Guerra Civil. Toda la Guerra Civil fue una serie de batallas para evitar dar el asalto final a Madrid hasta derrotar por completo al ejército republicano. Esa es una de las razones. Y la segunda y fundamental es que ese mismo mes de marzo, a comienzos del mes, se había producido una guerra civil interna dentro de la zona del Frente Popular entre los comunistas de un lado y el gobierno, y por otro lado entre los socialistas y anarquistas fundamentalmente, ¿no? Es decir, de un lado socialistas y anarquistas y del otro lado los comunistas con el gobierno. El resultado fue que los socialistas y anarcosindicalistas se impusieron y aquello terminó por desangrar finalmente al Ejército Popular de la República, que no tenía ningún tipo ya de, digamos, de capacidad de oponerse al victorioso Ejército Nacional. ¿En qué bando tuvo más incidencia el apoyo de potencias exteriores? ¿En el nacional o en el republicano? Bueno, es un tema muy debatido. El de la ayuda exterior es un tema difícil de precisar porque tenemos que contar por un lado hombres, por otro lado material y por otro lado la calidad de los mismos. Podemos decir que las fuerzas estaban relativamente equilibradas en términos numéricos. Los nacionales tuvieron más ayuda en cuanto a aviación, pero por ejemplo en tanques el desequilibrio fue completo a favor de los tanques que enviaron la Unión Soviética o que envió la Unión Soviética al bando del Frente Popular. En cuanto a voluntarios, pues los números también más o menos pueden ser equivalentes, ya que los numerosos italianos que llegaron a la península pues forman un número aproximado con el de las brigadas internacionales. Por tanto, podemos decir que estuvo equilibrado. Lo que sí es verdad es que en los primeros momentos que debieron
pudieron ser más decisivos. El bando que tuvo una ayuda más efectiva y numerosa en principio fue el bando del Frente Popular. Fernando Paz, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. La monarquía islámica de Brunei apedreará hasta la muerte a los homosexuales. La modificación legal que entrará en vigor este miércoles estipula la pena de muerte para la violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones extramatrimoniales en el caso de los musulmanes, el robo y el insulto a la difamación a Mahoma. Asimismo, contempla latigazos para el aborto y amputaciones por robo, al tiempo que criminaliza exponer a niños musulmanes a las creencias y prácticas de cualquier otra religión distinta al Islam. El actor George Clooney ha sido uno de los primeros en reaccionar al cambio legislativo de Brunei y ha llamado al boicot de 9 hoteles de lujo por sus vínculos con la teocracia islámica. Brunei es el ejemplo de la brutalidad de la Sharia o ley islámica, una ley que rige en casi una decena de países y contra la que pocos alzan la voz. Editorial con Rosa Cuervas Mons. El pasado 8 de marzo desfilaban por las calles españolas miles de mujeres que se autodenominaban oprimidas por el heteropatriarcado. Días después aparecían en la Catedral de Santiago pintadas feministas insultantes contra la Iglesia Católica. En un par de meses celebraremos en España el llamado Día del Orgullo Gay y en las carrozas y manifestaciones, si nada cambia, junto al célebre Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, aparecerán referencias groseras a curas y monjas. Y mientras los lobbies feministas y LGTB siguen mirándose el ombligo e insultando a diestro y siniestro en un liberadísimo suelo europeo, en lugares como Brunei, hombres y mujeres homosexuales morirán lapidados, mujeres y hombres adúlteros serán enterrados bajo un montón de piedras, y lo serán además en nombre de una ley, la ley islámica, que se arroga el derecho de imponer una salvaje concepción de la moral a toda una sociedad y en nombre de la musulmana monarquía absoluta. Aquí, lejos de las peligrosas calles del sultanato, seguirán las carreras de tacones y los asaltos a capillas sin menciones, como no ha habido hasta ahora, a esta religión islámica que concibe tan brutales castigos. Ellos, los de las carreras de tacones, prefieren insultar a la Iglesia que, al contrario de lo de Brunei, representa a aquel que rescató a la mujer adúltera al grito de "el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". Escenario desesperador para millones de venezolanos. Nicolás Maduro anuncia 30 días de racionamiento eléctrico en el país. De momento no se conocen los detalles de este plan, que ha entrado en vigor hoy mismo. En este plazo de un mes que durará la cuota, Nicolás Maduro dice poder resolver los fallos que ha presentado el sistema desde el pasado 7 de marzo, cuando empezó una secuencia de apagones nacionales. En la jornada de ayer se produjeron varias manifestaciones por todo el país para protestar por el apagón eléctrico. Vecinos de Caracas habían salido a protestar para rechazar el fallo eléctrico y también la falta del servicio de agua potable. Y así, lo están viendo, respondieron colectivos chavistas disparando contra los manifestantes. Son los grupos paramilitares del régimen chavista de Nicolás Maduro, disparando después de disolver la protesta de los vecinos. Y nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Muy buenas noches.